será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ahora, luego de que Jesús ha hablado contra los fariseos, los escribas van a entrar en escena. Acuérdense que los escribas tenían un trabajo bien importante en su tiempo, eran maestros y jueces. Acuérdense. Se graduaban de maestros a los 40 años y se les daba dicho título. A ellos les tocaba legislar, pero también les tocaba transmitir la tradición derivada de la interpretación de la Torá, de la ley. Estos hombres eran vistos con gran estima por el pueblo. Y si ustedes miran esta tradición de los escribas, se van a dar cuenta que todo lo que ellos enseñaban se miraba como si fuera la revelación, de Dios, como si fuera palabra de Dios. También usted va a encontrar que a los escribas se les dio el poder, como dice la tradición, de atar y de desatar. ¿En qué sentido? En que ellos podían definir sobre qué hacer y qué no hacer en cuestiones de fe. Ellos decidían con autoridad y podían pasar incluso por encima de la ley. Ellos, y también revise la tradición y lo va a encontrar, no solo recibieron los 10 mandamientos de la ley de Dios y los preceptos en general de la ley en el monte Sinaí, sino que dice la tradición que Dios a ellos les transmitió la explicación de esos mismos mandamientos y de esa misma revelación. Para ellos Dios les entregó la ley, pero también les entregó la interpretación de la ley. De allí que tanto la interpretación como la ley misma estaban puestas por ellos al mismo nivel y la interpretación era humana, era de ellos. Dicen ellos que la explicación de la ley Moisés no la escribió, sino que se la enseñó oralmente a los ancianos. Y a Josué, por ejemplo, dicen también ellos, al resto de Israel. La ley oral tiene en sí misma las explicaciones que según ellos resuelven las ambigüedades que estaban en el texto escrito. Y nos enseña esa ley oral a leer correctamente la Sagrada Escritura, en este caso la ley y el Antiguo Testamento particularmente. Eran hombres que no eran cuestionados en lo que hacían en cuanto a la ley y en cuanto a la enseñanza. Los consideraban como las personas que conocían los secretos más profundos de Dios. Ellos decían que la enseñanza de la sinagoga no podía darse por escrito, porque se trataba precisamente del secreto de Dios. Y usted encuentra en la tradición como, por ejemplo, a Gamaliel le presentan un targum. Un targum es una traducción aramea del texto hebreo de Job. Y cuando él tiene
ese texto, él lo que hace es abrir un hueco en la pared, ponerlo ahí y sellar el hueco. Él decía que ese era un libro prohibido porque Dios no quería que la ley oral que estaba en el texto interpretándolo fuera puesta por escrito. Así que la ley oral, por eso era así llamada, ellos la fueron pasando de generación en generación de una manera especial en la enseñanza. Al final la vamos a tener por escrito. Acuérdense que aparecerá luego la Mishnah y después aparecen los Targumes y después aparece el Talmud. Pero inicialmente fue así. Esa ley oral enseñaba sobre los aspectos esenciales para una vida pura, para una vida en santidad, para una vida agradable a Dios. Y esa ley oral orientaba sobre todo. Por ejemplo, existían preceptos sobre cómo trabajar la tierra, cómo moverse en sábado, cómo realizar los ayunos, cómo celebrar las grandes festividades, cómo manejar la herencia, la vida matrimonial. Todo tenía una orientación desde la ley oral. Y estaban lógicamente todos esos principios y normas relativas a la purificación ritual del cuerpo, de las comidas, de la familia y demás. Todo eso lo enseñaban los escribas. Eran expertos en la ley escrita, pero eran expertos en la ley oral y por eso se les tenía en grande estima. Ahora, ellos eran los que formaban a la población judía. Y dentro de la población judía también había fariseos. Por eso cuando Jesús habla contra los fariseos y les está exponiendo de manera concreta, ellos se sienten aludidos. Si ellos son mis alumnos y mis alumnos están siendo reconvenidos de una manera tremenda, pero resulta que ellos están haciendo lo que les enseñamos, entonces yo también soy responsable de lo que está pasando. Y por eso ellos se meten, Señor, cuando le dice a los fariseos, esto también nos está ofendiendo a nosotros. Y tenían razón. Pero la respuesta de Jesús es un duro ay. Ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. En la tradición judía la formación era importante. Usted va a encontrar, por ejemplo, a los filósofos judíos de la época hablando de cómo el judío debía prepararse en la ley. Filón decía, Moisés decretó que los judíos se instruyeran en las leyes de nuestros ancestros, que se reunieran en el día séptimo para escuchar la lectura de la ley para que no haya ningún ignorante y se supiera cómo vivir. Los escribas entonces, al ver a un pueblo en esa condición, se dedicaban a enseñar. Pero miren lo que está pasando. Una enseñanza que está llevando a la gente a actuar contraria a lo que la ley establece realmente. Y esos escribas entonces resulta que aparecen delante de Jesús también como personas que se identifican como falsos maestros y como hipócritas. Jesús les dice, ustedes atan cargas pesadas, pero ustedes no las pueden llevar. Cargas. Cargas precisamente son las prohibiciones y las prescripciones que ellos agregaron en la ley moral. Acuérdense que la ley oral tenía 365 prohibiciones y 248 prescripciones. Miren, además de la ley escrita, ellos agregaron más. Eso le llamaban cargas. Acuérdense que Jesús va a decir, vengan a mí los cargados. No eran cargados por problemas, no eran cargados por situaciones difíciles económicas. Vengan a mí los que tienen tanta ley para vivir.
Vengan a mí los que están llenos de prescripciones para vivir y yo les voy a dar descanso. Es eso. La gente estaba apurada con tanto mandato y con tanto precepto. Y Jesús se los va a decir, ustedes atan tanta carga a los demás, pero ustedes son unos hipócritas que no hacen nada por vivir esas cargas. Ellos se olvidaron de la verdadera ley y del verdadero sentido de la ley. Y por eso esta reconvención, hay. Ustedes son unos sinvergüenzas. ¿Cómo es que van a poner a la gente con más mandatos de lo que ya Dios ha establecido, pero ustedes no quieren vivir lo que impone? Hipócritas. Así que este primer hay a estos líderes religiosos, a estos teólogos, a estos maestros, está referido a eso. Enseñan e imponen mandatos al por mayor, pero ellos no los viven. Y yo diría que peor aún, ellos vivían contrario a lo que enseñaban. Y eso se los va a demostrar Jesús. Jesús les va a decir, ustedes dicen y no hacen. Imponen cargas que no quieren tocar con un dedo. Así estaba la situación. Ahora, eso no solamente lo va usted a encontrar en Jesús. Usted lee a Pedro en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15 y Pedro va a decir, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo, una carga, un peso, algo que nos domina, dice Pedro. Y era increíble. Yo solamente me puse a leer las cargas que había para el día de reposo y eran 39 cargas. Fuera de los trabajos que no se podían realizar. Es decir, eso era una locura. Yo me imagino a esos pobres judíos de aquel tiempo mirando la ley escrita, pero mirando las cargas. Mire todo lo que tenemos que hacer hoy. Pero los escribas tranquilos, porque a ellos no les interesaba eso. Más aún, ellos inventaron trampas para no vivir las cargas. Y eso es increíble. Yo no puedo caminar un kilómetro, más de un kilómetro el día de descanso, por ejemplo. Pero ellos decían, pero si yo amarro una cuerda hasta la casa, ya yo puedo caminar por esa cuerda y no estoy violando el mandato. Ustedes no pueden hacer un nudo el día de reposo de tal forma que no pueden sacar agua. Entonces le decían a las mujeres, háganse un nudo en el cinturón y déjenlo ahí. Y cuando vayan a sacar el agua, usen el cinturón para sacar el agua. Ustedes no han hecho el nudo ya estaba hecho. Eran tramposos. De tal forma que ellos ponían las cargas, pero ellos mismos las violentaban. Eran unos sinvergüenzas de primera clase. Y por eso Jesús les va a decir, ustedes no quieren realmente vivir lo que Dios establece. No quisieron descansar en el Señor. Y continúa Jesús diciéndoles, mire cómo habla el otro ay. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Otra expresión dura. Es una forma de decirle Jesús, ni sus antepasados, ni ustedes gustaron nunca de los enviados de Dios. Al contrario, el mejor profeta para ustedes es el que está muerto. Esa es la forma más judía para decirles Jesús. El mejor profeta para ustedes es el que está muerto y al que ustedes le construyen una tumba bien bonita y se la tienen bien elegante. Ese es el mejor profeta. Pero nunca escucharon su mensaje
pero nunca cogieron su palabra. Arreglar la tumba de un profeta asesinado es estar de acuerdo con su muerte. Esa es la idea. Y Jesús entonces les está dando un mensaje que debió impactarles en su conciencia. Insisto, los únicos profetas que admiraban ellos eran los que estaban bajo tierra, el que está muerto. Cuando se encontraban un profeta vivo, hacían todo por matarlo. Miren lo que están haciendo con Jesús. Honraban a los profetas muertos con sus tumbas y memoriales, pero deshonraban a los que vivían con persecución y muerte, tal como hicieron los antepasados. Miren dos ejemplos simples. Léase la vida de Moisés. Durante los días de Moisés, ¿quién eran los hombres buenos? Abraham, Isaac, Jacob. Moisés debió ser apedreado. En los días de Samuel, ¿quién eran los buenos? Moisés, Josué, Abraham. Samuel debe ser asesinado. Es decir, ellos siempre están buscando al profeta muerto, porque ese es el que les conviene, ese no es problema para ellos. Por eso, en tiempos de Jesús, los buenos son los que están muertos. Abraham, Isaac, Jacob, en tiempos de Moisés. Igual en tiempos de Samuel, ¿quiénes eran los profetas buenos? Los que están muertos. Moisés, Josué. Eran unos sinvergüenzas de primera clase. Así que esos hombres, según Jesús, están afirmando lo que ya los antiguos hicieron. No estar de acuerdo con la enseñanza profética, no estar de acuerdo con la enseñanza revelada que los profetas predicaban y enseñaban y que los ponían a ellos en tela de juicio. Mire lo que dice, por ejemplo, segundo de Crónicas, en el capítulo 36. Dice el texto: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. Miren la situación. O en Nehemías 9:26. Te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Quién es el mejor profeta? El que está muerto. Porque ese que está muerto no me afecta. Y qué bueno hacerles un homenaje, limpiando sus tumbas, pintándoselas de blanco para que sean refulgentes y la gente sepa que están ahí. Pero su palabra no. Realmente su palabra es un serio problema. La parábola de los labradores malvados, ¿se acuerdan en Mateo 21? También es muy diciente frente a lo que enseña. Y Jesús lo deja también claro ahí. Cuando el padre de familia, dueño de la viña, envía obreros a verla en su producción, dice el texto, los siervos son golpeados, otros apedreados, otros asesinados, luego envían al hijo y a este lo matan. Esa es la actuación de los líderes religiosos judíos contra todo aquel que se levanta a predicar el verdadero mensaje, el mensaje revelado, el dado por Dios. Esa es la respuesta. No tienen que ver con aquellos que proclaman la verdad de Dios y quieren quitarlo de en medio. ¿Qué dijo Esteban en el capítulo 7 de Hechos? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y asesinos. ¿Quién es el mejor profeta para los escribas y fariseos? El que está muerto. Ese no es problema. Miren lo hipócrita que era.
no quieren ningún compromiso con el mensaje del Evangelio. No quieren ningún compromiso con la verdad revelada de Dios. Ellos siguen la tradición de los padres, una ley inventada, pero siguen la tradición de los padres. Quitemos de en medio a todo aquel profeta que se levante a decirnos algo que afecte nuestra vida. Y la cumplían. Así es. Jesús continúa. Miren cómo continúa Jesús. La sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Miren que Jesús está diciendo lo mismo. Está mostrando su corazón perverso. Saber la escritura, ¿para qué? Para favorecerse de ella. Saber la escritura, ¿para qué? Para utilizarla a su propia conveniencia, buscando su propio bien. No quieren ningún compromiso. Y miren que Dios está diciendo en su sabiduría que Él seguirá enviando profetas y que Él seguirá enviando apóstoles, pero que ellos seguirán haciendo lo mismo. Y con eso Jesús está dejando marcada una verdad relevante. Ustedes jamás querrán mi verdad. Al contrario, todo aquel que se levante a predicar mi verdad a ustedes lo quitarán de en medio. O lo matarán o lo encarcelarán. Y fíjense que eso fue lo que sucedió. Desde la antigüedad hasta los tiempos de los apóstoles. Y después de eso. Jeremías dijo, desde que salieron vuestros padres de Egipto hasta hoy les envié a mis siervos los profetas un día y otro día. Pero no me escucharon ni prestaron oído. Se pusieron tercos y fueron peores que sus padres. La respuesta de ellos, no queremos saber nada de lo de Dios. Seguirán siendo asesinos de profetas, asesinos de los mensajeros de Dios. Juan el Bautista pagó los platos rotos. Esteban, ni se diga. Jacobo, los dos Jacobos apóstoles, ni se diga. Ambos fueron asesinados. Josefo relata precisamente la muerte de estos. Y tantos otros, léase Hechos 26, fueron asesinados. Pedro y Juan fueron perseguidos y al final Pedro es asesinado. Los apóstoles, ¿cuál apóstol terminó bien? Ninguno. Todo el que se levanta a predicar la verdad va a ser perseguido y quitado de en medio. Apocalipsis 18, 24, se encontró sangre de profetas y consagrados y de todos los asesinados en la tierra. En ella. ¿En quién? En Babilonia. No aceptamos la verdad de Dios. Y por eso se demanda de esa generación la sangre de todos los profetas, desde Abel hasta Zacarías. Acuérdense que Abel, el primer muerto, Zacarías, muerto. La narración está en Segunda de Crónicas 24. Jesús está diciendo, miren, desde el primer libro de la ley hasta el último libro de la ley de Dios, la Tanaj completica, muestra cómo los enviados de Dios fueron asesinados. Eso es lo que está diciendo Jesús. Desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, acuérdense que en la tradición hebrea, el último libro de la Biblia es Crónicas. Y Jesús está diciendo, de Génesis a Crónicas, todos han sido asesinados. Pues de todos ellos yo les voy a demandar su sangre. No va a quedar uno que no se ha vengado por mí, dice Dios. Acuérdense que Abel fue asesinado y Zacarías, en 2 de Crónicas 24, versos 20 al 22, hijo del sacerdote Joiada, acuérdense,
amonesta al pueblo por sus idolatrías en el reinado de Joás, conspiran contra él y lo apedrean en el atrio del templo por orden del rey. Y Jesús está diciendo desde el primero al último, se las voy a cobrar todas. Ahora, ni Abel ni Zacarías eran profetas, pero eran testigos de Dios. Y lo que Dios está diciendo, cualquier testigo mío, cualquiera que sea, muerto desde Génesis hasta Crónicas, yo le demandaré la sangre. Yo me levantaré y haré lo que tengo que hacer frente a los asesinos, frente a los que lo rechazaron. Y miren que con Jesús pasa lo mismo. Aparece el profeta de profetas, el sacerdote de sacerdotes, el rey de reyes. ¿Y qué pasa? Lo mismo. Se rebelaron contra él y terminan matándolo. Al propio Hijo de Dios, al dueño de la viña, según la profecía definida en la parábola. Una parábola que era profética. Y Jesús va a decir, tercera ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Jesús les está diciendo, ustedes seguirán siendo asesinos, y ellos siguen mostrando que siguen siendo asesinos. Es decir, les está restregando a Jesús su crimen y ellos están mostrándole a Jesús su crimen. ¿Hasta dónde llega la conciencia de pecado? La ceguera espiritual de no darme cuenta de lo que hago o de ser consciente de que estoy bien. No hay peor ciego que el que cree que ve y no ve nada. Eso es lo que está pasando con ellos. Fíjense que son teólogos, son expertos del Antiguo Testamento, lo enseñaban, pero no están viendo la verdad. Es una religión falsa, carece de poder espiritual, está vacía de vida. Y por eso este último ay dirigido a ellos. Eran los intérpretes y maestros de la ley, pero no tenían conocimiento de la ley. Parecía que eran sabios, pero no eran tales. Parecía que tenían la interpretación de la escritura, pero no era cierto. Parecían maestros de la verdad, pero no era cierto. No tienen la sabiduría, no tienen el Espíritu de Dios, están cegados por Satanás, distorsionan la escritura. Y por eso Jesús les dice, ustedes cierran la verdad de la escritura y tiran la llave. ¿Qué pueden enseñar? Nada. Miren el peligro de la falsedad enseñada, de los falsos maestros. Qué peligro tan grande el creer que se tiene la verdad y se enseña la verdad y resulta que no es tal. La figura de Abel y la figura de Zacarías son ejemplos de este tipo de personas que los asesinan creyendo que tienen la verdad. No pusieron como centro de sus vidas la palabra de Dios, sino que acogieron la tradición que ellos mismos se inventaron, la utilizaron a su favor, y esa era la que comúnmente enseñaban según la misma tradición. Es decir, la escritura quedó relegada a un segundo plano. ¿Qué estoy predicando hoy? ¿El evangelio de la salvación o lo que yo creo?
Y ese es el peligro nuestro. ¿Qué enseñamos hoy? Spurgeon decía, perderse bajo la sombra de un púlpito es cosa muy terrible, pero es más terrible perecer desde el púlpito mismo. Perecer desde el púlpito mismo. Por eso los puritanos, esta mañana veíamos algo de los puritanos, ellos decían, pastor, tú sí crees, pastor, tú sí tienes certeza de la verdad de Dios, pastor, tú sí estás conociendo la verdad de Dios, pastor, tú sí estás consciente de la revelación de Dios. Baxter, uno de los puritanos por excelencia, nos va a enseñar eso, cómo nosotros los que predicamos debemos tener conciencia de eso que predicamos. Sobre todo empieza diciéndonos Baxter, la conciencia que debemos tener de que lo que hablamos no es nuestro, sino la revelación dada por Dios para los hombres. No es nuestro lo que predicamos. Por eso el cuidado, por eso la dedicación al estudio, por eso el temor, como decía Spurgeon, para predicar, porque sin duda alguna cometemos graves errores al decir lo que no dice la Escritura. Y eso es poner a Dios en tela de juicio. Decimos que Dios dijo lo que nunca dijo. ¡Qué peligro! ¿Y qué va a hacer la gente que oye? Creer y seguir. Por eso la iglesia, como dice el Evangelio, debe ser muy, muy consciente de la responsabilidad que tiene de afirmarse en la Escritura. ¿Será verdad lo que el pastor está predicando? No le creas al pastor. Dicen algunos puritanos. Y repito, Baxter era uno de los tantos. Y no porque no porque el pastor no fuera digno de creer, sino porque es mayor la responsabilidad que yo tengo al escuchar el mensaje y de estar seguro de que el mensaje es la verdad. Es la verdad. Porque ellos mismos van a decir, yo busco la verdad de Dios, yo quiero ser testigo de la verdad y quiero predicar esa verdad de Dios. Pero también quiero que la gente que escuche tenga la misma certeza mía. Por eso la tarea, ser como los de Berea, para confirmar lo que Pablo dice. Y qué bueno que la iglesia sea así. Eso significa que está caminando por el sendero adecuado y sin duda, si toma ese camino, se va a meter seriamente en su propia perfección. Esa es nuestra responsabilidad. Mire que escribas y fariseos enseñaban y Jesús dice que los escuchaban se estaban muriendo también con ellos. Es que los que se estaban muriendo con ellos tampoco estaban preocupados por saber si esa era la verdad de Dios. Y qué bueno tener una iglesia que no traga entero y que es capaz de confirmar con la escritura que lo que se dice es así. ¡Qué bueno! Eso es importante. La iglesia tiene que despertar en ese sentido, porque si algo abunda hoy es eso, la falsa doctrina. Donde usted meta la nariz, puede encontrar un falso maestro. Y entonces como iglesia, ¿cuál es mi respuesta? ¿Le creo?
Es que está predicando el Evangelio, parece el Evangelio, porque está usando la Biblia, parece. Pero el sentido que le están dando, ¿cuál es? Y ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos. Por eso cuando hablamos de las confesiones de fe, es importante porque precisamente las confesiones de fe nos ilustran, nos guían, nos orientan hacia la verdadera fe. Ellas están sustentadas en la Escritura, por eso tienen gran valor, no por ellas mismas, sino por el sustento que tienen, la Escritura. Y qué bueno tener una guía para nosotros poder caminar lo más seguro por la fe. Qué bueno leer a los puritanos, qué bueno leer a los intérpretes de la Escritura que tenemos desde la Reforma Protestante, qué bueno leer a los comentaristas de la Escritura que tenemos desde la Reforma Protestante. Miren que desde que las herejías aparecen, la iglesia se levanta y dice herejía. Hoy tenemos herejía y siguen. Y son pocos los que se atreven a decir herejía. Tenemos una gran responsabilidad entonces frente a la Escritura, frente a lo que aprendemos de la Escritura, frente a lo que entendemos de la Escritura y frente a lo que vivimos de la Escritura. Escudriñemos las Escrituras para estar seguros de que ellas son la verdad de Dios y nos dan la vida eterna. Y así es. No seamos irresponsables. No repitamos como loros. Seamos conscientes y tengamos razones para decir lo que decimos de la Escritura. Eso es lo que la Reforma procura. De regreso aquí a la fuente, ¿para qué? Para poder tener certeza, la misma certeza que tenían los antepasados de que era la palabra de Dios y que se defendía a costa de la vida propia. Esa debe ser nuestra respuesta. Y fíjense que en este tiempo eso pasó desapercibido. El pueblo de Israel se perdió en medio de la falsedad y de la mentira. Y Jesús mismo se los va a decir. Se los voy a cobrar. Dios se los va a cobrar. El mismo Espíritu Santo será quien nos ayude para que nos motivemos para estudiar la Biblia más de cerca y para ser responsables frente a la Biblia misma. No puede ser de otra manera. Miren cómo termina el texto. Buscaban cazar alguna palabra de su boca para acusar. ¿Querían la verdad? No, no la querían. De nuevo, yo sé la verdad, yo la tengo. Jesús no la tiene. Por tanto, lo que diga Jesús no es cierto. Así que más bien vamos a promover la enseñanza de Jesús para ver en qué falla para nosotros caerle. Esa era la táctica. Eran unos sinvergüenzas. Al final morirán en su pecado. Hermanos, que sea el Espíritu Santo ayudándonos a entender que es la palabra de Dios la que nosotros tenemos como fundamento y que sin duda tenemos la gran responsabilidad de conocerla, de meditarla, de entenderla, de estar seguro de ella, que ella es lo que es para vivirla y con ello glorificar a Dios. Y solo el Espíritu Santo puede, repito, ayudarnos en tan noble y sublime tarea. Y al Dios Trino y Dios Uno, gloria
y alabanza por siempre. Amén. Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias en el nombre de Jesús por tu palabra simple, sencilla, pero clara. Hablas a tu iglesia hoy y nos sigues llamando la atención frente a tu mensaje de vida. Es tu gran verdad, tu sublime verdad, tu eterna revelación, la que nosotros debemos amar, la que nosotros debemos desear, la que nosotros debemos buscar, la que nosotros debemos aprender, la que nosotros debemos memorizar, la que nosotros debemos estudiar, la que nosotros debemos aprender, pero para poderla vivir y con ella testificarle a este mundo que tú vives, que estás en nosotros y que el fundamento de nosotros eres tú mismo por tu misma palabra. Ayúdanos, Padre Santo, con la fuerza de tu Espíritu en Cristo Jesús, para que podamos levantarnos como verdaderos testigos del Evangelio, como otros Cristos aquí en este lugar, que proclaman la verdad de Dios, que la gritan al mundo, porque estamos conscientes de que es eso lo que decimos que es, la sublime y eterna revelación de nuestro Padre Celestial. Gracias, Dios bueno. Muchas gracias. En Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.